Capítulo 6. Dos sistemas de reglas. Los maestros de la ley y los fariseos se consideran autorizados de interpretar la ley de Moisés. Así pues, obedézcanles ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Mateo capítulo 23, versículos 2 y 3, versión popular. En las publicaciones de la Sociedad Watchtower podemos encontrar muchas consideraciones valiosas y aprovechables. Hay abundantes artículos que refuerzan la fe en el Creador, que estimulan una vida de familia sana, exhortan a la honestidad, enfatizan la importancia de la humildad y otras virtudes, haciéndolo con el correspondiente apoyo de la Escritura. Hay artículos que denuncian vigorosamente el engaño y la hipocresía religiosa. Como ejemplo, examine la porción de un artículo publicado en la revista La Atalaya que se reproduce en la página siguiente. La Sociedad Watchtower nunca, a lo largo de su historia, ha sido culpable de tapar la realidad y justificar lo que se ha hecho mal, ni de la violación de las normas y caminos justos de Dios por parte de diversas organizaciones religiosas y sus líderes. Las publicaciones de la Watchtower han llevado la delantera en publicar con todo descaro a nivel mundial cualquier conducta impropia o evidencia de hipocresía en esas organizaciones. Han destacado el paralelo entre el engaño de esos líderes religiosos y los fariseos del día de Jesús. Repetidamente han puesto de manifiesto su apego inequívoco a los principios rectos, a la integridad moral y al trato justo y honesto para con todos. ¿Se puede ser fiel a Dios, pero tapar la realidad? ¿Qué resultados hay cuando no se presenta ninguna oposición o reto a una mentira? ¿No ayuda el silencio a hacer que la mentira pase como verdad, que tenga más libre campo para influir en muchos, de modo que quizás sufran daño serio? ¿Qué sucede cuando se permite que la mala conducta de la inmoralidad sigan sin que se les traiga a la luz y sin que se les condene? ¿No es eso semejante a ocultar una infección sin hacer mucho esfuerzo por curarla e impedir que se esparza? Cuando hay quienes están en gran peligro de alguna fuente de la cual no sospechan o están siendo extraviados por personas a quienes consideran sus amigos, ¿es falta de bondad advertirles de ello? Quizás estas personas prefieran no creer las advertencias. Quizás hasta se resientan por ello. Pero ¿lo libra eso a uno de la responsabilidad moral de dar esa advertencia? Si usted está entre los que se esfuerzan por ser fieles a Dios, las cuestiones que esas preguntas plantean son vitales para usted hoy día. ¿Por qué? Porque los siervos de Dios, en todo período de la historia, han tenido que enfrentarse al desafío de estas cuestiones. Han tenido que desenmascarar la falsedad y la maldad y advertir a la gente de los peligros y el engaño, no solo de manera general, sino de manera específica en el interés de la adoración pura. Les hubiera sido mucho más fácil quedarse callados o solo decir lo que la gente quería oír. Pero la fidelidad a Dios y el amor al prójimo los movieron a hablar. Se dieron cuenta que es mejor la censura revelada que un amor oculto. El modelo que continúa. Considera la situación que existió en el Israel de la antigüedad y el ejemplo que pusieron entonces los profetas de Dios. La maldad cundía en aquella nación. Falta de honradez, violencia, inmoralidad e hipocresía deshonraban el nombre de Dios que los israelitas afirmaban adorar. ¿Acogió bien el pueblo la corrección divina? Al contrario, la Biblia muestra que dijeron esto a los profetas de Dios. No deben ver, y a los que tienen visiones inspiradas,
no deben ver en visiones para nosotros cosas derechas. Más bien, dígannos cosas melosas, vean en visiones cosas engañosas, apártense del camino, desvíense de la senda. La mayoría de los líderes religiosos buscaban popularidad haciendo precisamente eso, permitiendo por disimulo e impartiendo una impresión de aceptar a la maldad, darle una visión aceptable a la violación de las normas y caminos justos de Dios. Pero las instrucciones de Dios a sus profetas verdaderos se ejen. Es eso precisamente lo que hace inquietante cierta información que salió a la luz al mismo tiempo que se estaba debatiendo el asunto del servicio alternativo en el seno del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová. La información provenía de México. Sorprendente como lo era en sí misma esa información, lo que me resultó más inquietante fue el contraste que puso al descubierto la posición de la organización para con ese país al compararla con la que se había adoptado en otro país, Malawi, Niassa, en el África Oriental. Es importante estar al tanto de ciertos antecedentes para una mejor comprensión del asunto. A partir de 1964, los Testigos de Jehová de Malawi comenzaron a experimentar persecución y violencia a una escala rara vez vista en tiempos modernos. Olas sucesivas de ataques violentos por todo el país, junto a la brutalidad de chusmas salvajes, cayeron sobre ellos en 1964, 1967, 1972 y de nuevo 1975. En el primero de esos ataques, 1081 familias del país vieron sus pequeños hogares quemados o demolidos. 588 campos sembrados se destruyeron. En los ataques de 1967, los testigos informaron del ultraje de más de 1000 de sus mujeres. Una madre fue violada por 6 hombres diferentes y su hija de 13 años por 3. Según se informó, al menos 40 mujeres abortaron como consecuencia de los abusos. En cada ola de violencia, las palizas, las torturas y hasta los asesinatos fueron virtualmente pasados por alto por las autoridades y llegaron a tal intensidad que miles de familias abandonaron sus hogares y sus campos y huyeron a países vecinos. Cálculos oficiales estimaron en 1972 que 8.975 huyeron a Zambia y 11.600 a Mozambique. Al disminuir la violencia, las familias regresaban poco a poco a su país. Entonces, una nueva ola les obligaba a huir de nuevo. Hay que añadir a la tragedia la llegada de informes sobre la muerte de niños pequeños en los campos de refugiados por falta de medicinas y tratamiento médico. ¿Cuál era el asunto en torno al que se desató esta tormenta recurrente de violencia? Fue la negativa de los testigos a comprar la tarjeta del partido político en el poder. Malawi era un estado de partido único, gobernado por el Partido del Congreso de Malawi a través de su cabeza, Dr. Kasumu Banda, quien era, comillas, presidente vitalicio del país. A los testigos de Jehová que preguntaron, la oficina de la sucursal les informó que la compra de aquel carnet de partido constituiría una violación de la neutralidad cristiana, supondría una transigencia y por lo tanto una infidelidad para con Dios. La posesión de la sucursal fue avalada por la central de la organización y presentada en detalle en las publicaciones de la Sociedad Watchtower. La inmensa mayoría de los testigos de Malawi se adhirieron firmemente a esa posición, incluso a gran coste para ellos mismos. La brutalidad cometida en Malawi contra gente indefensa nunca tendrá justificación.
De eso no albergo la más mínima duda. El gobierno y los oficiales del partido estaban determinados a lograr un Estado en total conformidad a su política de que todas las personas debían tener el carné del partido. Eso sería considerado como muestra tangible de lealtad a la estructura del gobierno. Los métodos para lograr esa meta fueron depravados y criminales. Tengo, sin embargo, serias dudas en cuanto a la posición adoptada por la oficina central y apoyada por las oficinas centrales en Brooklyn. Hay un número considerable de razones para ello. En 1975 se me asignó para poner por escrito la información sobre la última campaña de terror que se estaba llevando a cabo contra los testigos de Malawi. Al explicar por qué los testigos de Jehová consideraban la compra de la tarjeta del partido como un asunto tan delicado, utilicé información que había sido publicada con anterioridad en la que se establecía un paralelo entre su posición y la de los cristianos de los primeros siglos que rehusaron poner una pizca de incienso en un altar como sacrificio al genio del emperador romano. Al tiempo de redactar aquello, experimenté una cierta sensación de incertidumbre. ¿Existía en verdad tal paralelo? No había duda de que el poner incienso en un altar era considerado un acto de adoración, pero ¿estaba tan claro que el comprar una tarjeta de partido era también un acto de adoración? No fui capaz de ver un argumento rotundo que lo corroborara. En tal caso, ¿era aquello una violación de la neutralidad cristiana? ¿Un caso que rompiera la integridad para con Dios? No puedo afirmar que mi posición sobre el particular quedara consolidada entonces. Tampoco ahora soy dogmático respecto a la cuestión. Pero vinieron a la mente los pensamientos que siguen, cuestionándome la solidez de los argumentos de la organización de cuyo cuerpo gobernante yo formaba parte para mantener una posición intransigente de condena a la compra de esa tarjeta como un acto de infidelidad a Dios. El asunto se centraba en el hecho de que se trataba de un carnet, comillas, político, representando la afiliación a un partido político. Para muchos, especialmente para los testigos de Jehová, la palabra político es un término que representa algo intrínsecamente malo. Los políticos corruptos han contribuido a través de los siglos a que se atribuya una connotación negativa al vocablo. Pero lo mismo puede decirse de otros términos como pío, que con frecuencia nos evoca la idea de santurronería y santidad fingida, cosa que es debida a la hipocresía de algunas personas religiosas. En realidad, el término pío se refiere a reverencia solícita y devoción celosa a Dios. Ese es su significado básico. De manera similar, el término política encierra en su definición estas ideas. Tener un sistema fijo o regular o administración de gobierno, relacionado con el gobierno civil y su administración, que concierne a asuntos de Estado o medidas nacionales, perteneciente a una nación o Estado o a naciones o Estados, como distintivo de civil o municipal, relativo a política o gobierno, propio de partidos políticos. El diccionario de la Real Academia Española define en parte el vocablo política de esta manera. 1. Arte. Doctrina u opinión referente al gobierno de los estados. 2. Actividad de los que rigen o aspiran a regir los asuntos públicos. 3. Actividad del ciudadano cuando invierte en los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo. ¿Sabía que tanto la palabra político como la expresión la política provienen de la palabra griega polis, que significa ciudad, como en la palabra metrópoli? Polites, en griego significa ciudadano. La palabra española ciudadano proviene del término latino civitas, ciudad, y se refiere al natural o vecino de una ciudad. Y el adjetivo politicos, de donde proviene nuestra palabra española político, significa cívico, civil, de ciudadanía
del Estado. El español recibió esos términos a través del latín. El término latino politia significa ciudadanía, gobierno, administración. Palabras como policía y política se derivan de la misma fuente. Obviamente todo gobierno es político en el sentido esencial de la palabra. Cada gobierno en la Tierra es un ente político. Cada cuerpo organizado bajo una determinada forma de gobierno constituye un estado político, politeia en griego. Ser ciudadano de cualquier país implica ser miembro de ese estado político, participando en los beneficios y asumiendo las responsabilidades inherentes a esa pertenencia. El grado al que uno puede someterse a las demandas de tal estado político puede variar, pero la pertenencia continúa siendo un hecho. Es en relación a esos estados políticos y sus gobernantes que el apóstol Pablo escribe en el capítulo 13 de Romanos, exhortando a los cristianos a que sean sumisos a estos en su calidad de siervo o ministro de Dios. Ciertamente la actividad política puede hacerse corrupta, y no hay duda de que el estado político de Roma llegó a corromperse en extremo. Aún así, en sí mismo, eso no convierte en intrínsecamente maligno todo lo relacionado con la política, y tampoco hace de la ciudadanía nacional, la pertenencia a un estado político o nación, algo malo por sí mismo. Los partidos políticos son los que, en su comportamiento por conseguir el poder, tienen con creces acreditada la responsabilidad por la posible connotación negativa, no el significado básico y esencial, añadida al significado del término política, como las intrigas y maquinaciones de quienes buscan poder personal, gloria, posesión y cosas por el estilo. Eso es malo, pero no porque sea malévolo todo lo relacionado con la política, ya que la ausencia de actividad política es, en su sentido seglar, la no existencia de gobierno. Lo que nos lleva a mi segunda cuestión. Entiendo perfectamente que una persona quiera en conciencia estar al margen de toda contienda y competencia feroz propia, en general de la política partidista. El hecho que, sin embargo, me hizo reflexionar sobre la situación concreta en Malawi fue la singularidad de que se trataba de un Estado en el que solamente había un único partido político y así ha continuado desde tiempos recientes. El partido del Congreso de Malawi era el partido del gobierno en el país y no estaban permitidos otros partidos, de modo que el partido se convierte, de hecho, en gobierno mismo, la autoridad superior. Si una persona puede ser ciudadano y por lo tanto miembro de la comunidad política nacional sin violar su integridad a Dios por ello, ¿dónde está la evidencia palpable que demuestre que el someterse a los requerimientos del gobierno, expresados desde su cabeza hasta los funcionarios de menor rango, para que se compre la tarjeta del partido que gobierna, constituye una violación de la integridad para con Dios? Me lo preguntaba entonces y aún sigo preguntándomelo. ¿En dónde reside lo relevante de la diferencia? Sobre todo me he preguntado si en circunstancias similares de los tiempos bíblicos, Abraham, Daniel, Jesús y sus apóstoles o los cristianos primitivos habrían considerado la sumisión a esas pretensiones gubernamentales de igual manera que lo ha hecho la organización. Por descontado que en Malawi no hubo una ley que exigiera la compra de la tarjeta, pero ¿hubiera considerado Jesucristo ese requisito técnico como algo crucial frente a declaraciones hechas a nivel nacional por los gobernantes de la nación? ¿Cuál hubiera sido la postura de los cristianos del primer siglo a la vista de la exhortación de Pablo? Rindan a todos lo que les es debido. Al que pide impuesto, el impuesto. Al que pide tributo, el tributo. Al que pide temor, dicho temor. Al que pide honra, dicha honra. Ciertamente el acceder a esa demanda entonces como ahora hubiera sido condenado por algunos como si se tratara de haber exigido un compromiso o como una rendición a las exigencias de la autoridad política. Y estoy seguro que hubo muchos judíos devotos en el tiempo de Jesús que consideraban detestable acceder a la demanda de un oficial militar del Imperio Romano para llevar un equipaje por una milla. Muchos habrían soportado el castigo y el maltrato antes de someterse a ello.
Sin embargo, Jesús dijo que se accediera a ello y fuera a lo largo, no de 1 milla, sino de 2 millas. Sin duda ese consejo resultó repugnante para muchos de sus oyentes, un golpe de cobarde rendición en lugar de adoptar firmemente una posición de no colaborar con los extranjeros del poder gentil. De una cosa vine a estar eventualmente seguro. Antes de dar apoyo a la posición adoptada, quería tener plena confianza en que estuviera sólidamente basada en la palabra de Dios y no en razonamiento humano, máxime teniendo en cuenta las graves consecuencias que conllevaba. Yo ya no tenía claro que las escrituras dieran un respaldo claro e inequívoco a la decisión tomada con respecto a Malawi. Podía entender que una persona se sintiera movida en conciencia a rechazar la compra de aquella tarjeta y, en tal caso, esa persona rehusaría comprarla de acuerdo al consejo apostólico de Romanos 14, 1 al 3 y 23. Pero no encontraba justificación para que alguien impusiera su criterio a otros en ese asunto, ni que presentara su posición como una norma invariable que debieran seguir los demás, especialmente sin contar con el buen respaldo de las escrituras y de los hechos. Con ese trasfondo de las circunstancias, en Malawi, considere lo que salió a colación en el debate de una reunión del cuerpo gobernante sobre el servicio alternativo. Muchas de las declaraciones efectuadas por los miembros que debatían el tema reflejaban la actitud estricta e inflexible que se inculcó en los testigos de Malawi. Estas fueron algunas de las declaraciones que emitieron quienes se oponían a que hubiera cambios en la norma mantenida en relación con el servicio alternativo. Incluso ante la más leve insinuación de transigencia o ante la insistencia de la más mínima duda, no debemos hacerlo. No se debe transigir. Una vez más, hay que dejar claro que la posición de neutralidad, no siendo parte del mundo, manteniéndonos alejados de los elementos del mundo, religión, política y militarismo, no prestando directa ni indirectamente nuestro apoyo, es la que tendrá la bendición de Jehová. No queremos zonas grises, queremos saber con exactitud nuestra posición cristiana libre de compromiso alguno. Dicho por Lloyd Barry. Llevar a cabo el servicio civil que constituye el servicio militar representa un reconocimiento tácito de la obligación de la persona hacia la maquinaria de guerra de César. Por tanto, no se puede esperar que un cristiano que apoye el estamento militar, ya sea directa o indirectamente, sea aceptable. Declaración de Carl Klein. Si un testigo de Jehová mencionara a un juez su disposición de aceptar trabajo en un hospital o algo similar, estaría haciendo un trato con el juez y estaría rompiendo con su integridad ante Dios. Fred Franz dijo eso. La aceptación del servicio civil alternativo es una forma de apoyo moral al sistema entero. Lloyd Barry. Hemos de mantener una posición única en todo el mundo. Debemos actuar con decisión en este asunto. Si nos mostramos permisivos para con la libertad de los hermanos, tendríamos problemas. Ellos necesitan que se eduque su conciencia. Ted Jarrax. Si cedemos ante César, entonces no hay testimonio. Cary Barber. Quienes aceptan el servicio sustitutivo están tomando una salida fácil. Fred Franz. Lo que encuentro chocante es que, a la par que se hacían estas declaraciones enérgicas e inflexibles, quienes las hacían estaban al tanto de la situación en México. Cuando suministré a cada uno de los miembros del cuerpo gobernante una copia de los informes aportados por la sucursal sobre el servicio alternativo, incluí la información enviada por el Comité de Sucursal de México. Esta incluía la siguiente porción relacionada con la cartilla de identidad para el servicio militar. Se obtiene mediante la prestación del servicio militar por 1 año.
Quienes poseen la cartilla están obligados a presentarse cuando la nación los llame, ya sea por movilización de las Fuerzas Armadas o por un mero acto de presencia. Con todo, aunque la ley prohíbe al ejército o a los miembros de las oficinas de conscripción la expedición de cartillas por medios ilegales, como pago de dinero, la gran mayoría de los oficiales violan esas leyes. Prácticamente cualquier persona, con cualquier pretexto, puede eludir el servicio militar y pagar a un oficial para que anote una supuesta asistencia a la instrucción semanal, aparentando que asiste con regularidad o efectuando un pago al tiempo que se le hace entrega del documento debidamente legalizado. En México esa práctica es muy común. El gobierno mexicano está tratando de impedir que los oficiales expidan documentos de servicio militar para las personas que no hayan efectuado ese servicio sin que exista una justificación legal para ello. Recientemente, cuando el presidente de la República, licenciado José López Portillo, presenció la ceremonia de la jura de bandera el 5 de mayo de 1978 ante unos 100.000 jóvenes reclutas, un general del ejército dijo que el ejército no tolerará prácticas ilegales para obtener la cartilla del servicio militar. El general dijo: hemos asumido la responsabilidad, de modo que en breve periodo de tiempo se erradicarán las últimas perturbaciones de la legalidad en el servicio y conseguiremos que todos los jóvenes acudan a las juntas municipales de conscripción para obtener sus cartillas. ¿Cuál era la actitud de los testigos de Jehová ante esas comillas prácticas ilegales en conexión con esta ley? La carta del comité de sucursal continúa diciendo: los jóvenes publicadores no han tenido dificultad con respecto al servicio militar en México. Aunque la legislación con respecto al servicio militar es muy específica, por lo general no hay un cumplimiento muy estricto de la misma. Si un publicador no se presenta voluntariamente ante la Junta de Conscripción cuando ha llegado la edad militar, tampoco es requerido para que lo haga. Por otra parte, quienes tienen su cartilla y permanecen en la reserva nunca han sido llamados. Tan solo han de acudir a que se les ponga el sello en la cartilla en los plazos establecidos, lo que no implica ceremonia especial alguna, salvo el propio acto de presentación en una oficina habilitada para estampar el sello en la cartilla. La cartilla se ha convertido en un documento de identificación. Se utiliza para identificarse cuando alguien busca trabajo, aunque no es indispensable. Si lo es, para obtener un pasaporte. No se puede salir del país sin la cartilla, a menos que se haya obtenido una autorización especial de las autoridades militares. Los publicadores que quieren obtener una cartilla acuden a una de las juntas de conscripción para registrarse y obtener su cartilla al momento, aunque por supuesto no se termina allí, ya que aún no está legalizada. Para legalizarla, acuden a alguien que saben que tiene influencia o van directamente a un oficial. Por ello, se ha de pagar una cantidad de dinero, el que se les pida. Mediante este procedimiento los publicadores obtienen su cartilla, o al menos ese es el caso de la mayor parte de quienes la poseen. Dicho en otras palabras, en México se exigía a los hombres en edad militar que llevaran a cabo un periodo específico de entrenamiento militar durante un año. Cuando la persona había sido registrada, recibía un certificado o cartilla con espacios destinados a la anotación de la asistencia semanal a las instrucciones militares. Era ilegal y punible el que un oficial efectuara anotaciones en el lugar reservado si la persona no había asistido. Pero existía la posibilidad de sobornar a los oficiales para hacer eso, y muchos hombres en México efectuaban ese soborno. Según el comité de la oficina de sucursal, esta era también práctica común entre los testigos de Jehová de México. ¿Por qué? Veamos lo que la declaración de la sucursal viene a decir. La posición de los hermanos en México con respecto a este asunto fue considerada años atrás por la sociedad, y disponemos de la información a la que nos hemos atenido desde entonces, cuando los hermanos han acudido a la sociedad interesándose por este asunto. Ver la fotocopia que se incluye. ¿Cuál era la información que había dado la sociedad y que la Oficina Sucursal de México había estado siguiendo durante años? ¿De qué manera fue elaborada?
¿Cuál es la comparación que puede establecerse entre esa información y la posición adoptada para el caso de Malawi, así como con las declaraciones enérgicas e inflexibles de miembros del cuerpo gobernante contra la hasta más leve insinuación de intransigencia, contra cualquier forma de apoyo moral al Estado militar, ya sea directa o indirectamente? Unos días después del 15 de noviembre de 1978, cuando tuvo lugar la reunión del cuerpo gobernante que dejó sin resolver la cuestión del servicio alternativo, realicé un viaje a México. Se me encomendó que visitara la oficina de la sucursal de México, así como también las de otros países de la América Central. En la reunión que mantuve con el Comité de Sucursal de México, salió a colación la práctica descrita en su informe. Comentaron que la atroz persecución sufrida por los testigos de Jehová en Malawi por negarse a comprar el carné de partido había causado perturbación en la conciencia de muchos testigos de Jehová en México. Dejaron claro, sin embargo, que el consejo que daban a los testigos mexicanos era completamente acorde con el consejo de la sucursal que habían recibido de las oficinas centrales. ¿Cuál era ese consejo? Es posible que para algunos resulte difícil de creer que en realidad tal consejo hubiera sido dado, pero ahí está la evidencia que presentó el comité de sucursal. En primer lugar, la carta que se incluye en la página siguiente. Lo que de ella nos interesa ahora es el segundo párrafo, cuya traducción se incluye a continuación de la propia carta en inglés. Y aquí la traducción al español del segundo párrafo de la carta. Otro asunto que hemos tenido que abordar ha sido la ley de marcha como parte del programa de entrenamiento militar. Después de un año de haber marchado, se obtiene una cartilla que acredita tal circunstancia y constituye el documento básico para la obtención de pasaporte, permiso de conducir y necesaria, de hecho, para muchas cuestiones legales. Los hermanos entienden la posición cristiana de neutralidad relacionada con todo esto, pero son muchos los que pagan dinero a determinados oficiales, quienes se hacen cargo de los trámites para conseguir la cartilla de marcha. ¿Es este un método apropiado? Cuando un hermano toma parte en la marcha, le aplicamos la norma que ha transigido y queda inhabilitado durante 3 años para que se le pueda nombrar siervo. Pero se da la circunstancia de que probablemente un hermano que es siervo o siervo de circuito tiene su cartilla de marcha y la utilizará periódicamente en sus gestiones legales sin que en realidad haya pasado por el trámite de haber marchado. ¿Cuál es la posición correcta al respecto? Es y ha sido costumbre entre los hermanos pagar dinero para conseguir su cartilla de marcha. Muchos de ellos son siervos de circuito y siervos de congregación. ¿Están viviendo en el engaño? ¿O se trata simplemente de una de esas cosas que ocurren en este torcido sistema de cosas? ¿Lo hemos de pasar por alto? ¿O sería necesario que se interviniera de alguna manera? Hay bastantes irregularidades en este país. Un agente lo detiene por una infracción de tráfico y se trabaja su mordida o pequeño soborno de 40 centavos. Todo el mundo es consciente de que no les asiste derecho alguno, pero le dan los 5 pesos con tal de evitarse el tener que acudir a la comisaría, pagar 5 pesos y perder mucho tiempo. Aquí esto es algo habitual, una práctica común. ¿Puede considerarse de la misma manera lo de la cartilla en marcha? Apreciaríamos su consejo al respecto. Con usted, sirviendo a Jehová. Lo que acaba de leer es copia de una carta de la sucursal de México dirigida al presidente de la sociedad, cuyo segundo párrafo muestra la pregunta que la sucursal sometió a aclaración en el asunto del pago de sobornos para la obtención de un documento militar falsificado. La copia en inglés está tomada de la copia en papel carbón que mantiene la sucursal y que, a diferencia del original, como es costumbre, no está firmada. ¿Cuál fue la respuesta a esa pregunta? Esta respuesta de la sociedad llegó en una carta de 2 folios con fecha 2 de junio de 1960. La segunda página trató el asunto militar que estamos considerando. Esta es la página con el consejo de la sociedad con respecto a sus preguntas,
tal como me la entregó el Comité de Sucursal de México. Traducción al español del último párrafo, el que se refiere al asunto de servicio militar. Con respecto a quienes eluden el entrenamiento militar mediante el pago de dinero a los oficiales implicados en el asunto, hay que considerarlo de la misma manera que lo que sucede en otros países de América Latina, en donde los hermanos, para salvar la situación, han pagado dinero a algún oficial militar para poder mantener su libertad y llevar a cabo la actividad teocrática. Si hay miembros del estamento militar dispuestos a aceptar ese arreglo a cambio de una propina, la responsabilidad recae sobre esos representantes nacionales. El dinero, en estos casos, no va a parar a las arcas del estamento militar, sino que lo queda a quien toma parte en ese arreglo. Si la conciencia de ciertos hermanos les permite entrar en este tipo de transacciones en aras de mantener a salvo su libertad, por nuestra parte no hay nada que objetar. Naturalmente, si ellos les ocasionara algún tipo de dificultad, serían ellos quienes tendrían que hacer frente a la misma sin que nosotros pudiéramos prestarle asistencia alguna. Pero si esa práctica es algo habitual y es tolerada por los inspectores, sin que sea objeto de investigación, entonces el asunto se puede pasar por alto y aprovechar las ventajas que de ello se derivan. En el caso de que surgiera una emergencia militar y estos hermanos tuvieran que afrontar las exigencias derivadas de su cartilla militar, no podrían sortear la situación mediante el pago de dinero. Habrían de probar entonces su valor y demostrar fehacientemente que están a favor de la neutralidad cristiana ante una prueba determinante. De ustedes fielmente, Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Aunque la carta de la sucursal iba dirigida al presidente Knorr, la respuesta con el membrete de la corporación fue redactada evidentemente por el vicepresidente Frederick Franz, a quien, como se mencionó anteriormente, el presidente Knorr le encomendaba con cierta frecuencia la formulación de este tipo de normativas. El lenguaje utilizado es típico del vicepresidente, no del presidente. Las expresiones contenidas en esta carta merecen ser examinadas. Valdría la pena detenerse un poco, echar la vista atrás y compararlas con la serie de afirmaciones hechas por los miembros del cuerpo gobernante con respecto al asunto del servicio alternativo, declaraciones hechas sin rodeos, prescindiendo de un lenguaje impregnado de sutilezas, sino formuladas de forma tajante, incluso hiriente. En esta respuesta de la sociedad a las preguntas de México, se elude la palabra soborno, sustituyéndola eufemísticamente por transacción monetaria o pago de propina. Se hace hincapié en el hecho de que el dinero va a una persona y no al estamento militar, dando a entender que ello mitiga en cierta manera la consideración moral de la acción. La carta habla de la práctica como algo habitual allí y dice que al ser tolerada por los inspectores sin que sea objeto de investigación, el asunto se puede pasar por alto y aprovechar las ventajas. Finaliza con una mención a demostrar fehacientemente que están a favor de la neutralidad cristiana ante una prueba determinante. De haberse expresado ese mismo mensaje en el lenguaje que se escuchó de parte de los miembros del cuerpo gobernante durante las sesiones dedicadas a debatir el asunto del servicio alternativo, creo que diría algo parecido a esto. El pago de sobornos a oficiales corruptos es una práctica habitual de los testigos de Jehová en Latinoamérica. Si los hombres de la maquinaria de guerra están dispuestos a ser sobornados, es problema suyo. Por lo menos el dinero del soborno no va a parar directamente a la máquina de guerra, sino a un determinado coronel u otro oficial que se embolsa el dinero y lo pone en su bolsillo. Si la conciencia de los hermanos les permite entrar en este soborno o trato con algún oficial que se presta a ello, por nuestra parte no hay nada que objetar. Naturalmente, si surge algún problema con nosotros que no cuenten. Puesto que se trata de algo corriente allí y los inspectores no dan importancia a que haya documentos falsificados, estén tranquilos en la oficina sucursal si miran para otro lado. Si ocurriera una guerra,
ese sería el momento para preocuparse de cómo encarar el asunto de la neutralidad. De ustedes fielmente, el Ministerio del Reino, sus hermanos Watchtower, Bible and Tract Society of Pennsylvania. No es mi intención mostrarme sarcástico, y no creo que lo dicho constituya un sarcasmo. Estimo que es una exposición ecuánime del Consejo de la Sociedad a la sucursal mexicana en un lenguaje llano, exento de eufemismos, que se corresponde perfectamente con el utilizado en las mencionadas sesiones del cuerpo gobernante. Una razón por la que me resultó tan chocante esta información fue el ver que, al mismo tiempo que se decía que la sociedad no tenía nada que objetar cuando los testigos de México solucionaban el problema de su llamada para el entrenamiento militar mediante el pago de dinero, había veintenas de jóvenes en República Dominicana pasando valiosos años de su vida en prisión por rechazar la misma clase de entrenamiento. Algunos, como León Glass y su hermano Enrique Glass, habían sido condenados 2 o 3 veces debido a ese rechazo, llegando a perder hasta 9 años de su juventud en la cárcel. El presidente y el vicepresidente de la sociedad habían viajado a República Dominicana en ese tiempo, e incluso habían visitado la prisión en la que estaban detenidos muchos de estos jóvenes. Me resulta incomprensible cómo, teniendo conocimiento de la situación de estos jóvenes encarcelados, aún así se aplicaba una doble manera de actuar. 4 años antes de darse el Consejo a la sucursal de México, 1964, tuvo lugar el primer brote de ataques contra los testigos de Jehová en Malawi, saliendo a la luz el asunto del pago por una tarjeta de partido. La posición adoptada por la sucursal de Malawi era la de que hacer eso constituía una violación de la neutralidad cristiana, una transigencia indigna de un cristiano. La sede central de los testigos conocía esa posición. La violencia decayó por un tiempo para volver a reproducirse en 1967, con tal ferocidad que millares de testigos se vieron obligados a abandonar el país. Los informes sobre horribles atrocidades llegaban a las oficinas centrales en número creciente. ¿Cuál fue el efecto de todo esto en los dirigentes de la organización y en sus conciencias, teniendo en cuenta la postura adoptada en el caso de México? En Malawi los testigos eran golpeados y torturados. Las mujeres eran violadas y se destruían las casas y los campos. Familias enteras huyeron a otros países, decididos a mantener la posición que la sociedad, que consideraba la compra de una tarjeta de partido un acto de traición moral. Al mismo tiempo, los testigos en México continuaban pagando sobornos a oficiales militares para obtener un certificado, haciendo declaración falsa de que habían llevado a cabo sus obligaciones militares. Y cuando acudían a la oficina de la sucursal, los responsables se atenían al consejo de la sociedad sin pronunciar palabra que de alguna manera diera a entender que aquella práctica estuviera en conflicto con las normas de la sociedad o con los principios de la palabra de Dios. Sabedores de todo eso, ¿cuál era su efecto en quienes ostentaban la posición de máxima autoridad en la organización? Veamos. 9 años después de que la sucursal de México hubiera redactado aquella primera carta, escribieron una segunda, con fecha 27 de agosto de 1969, dirigida también al presidente Knorr. En esta ocasión, hicieron resaltar un aspecto que creían haber pasado por alto anteriormente. A continuación se incluyen las páginas 3 y 4 de la carta que me entregó el comité de la sucursal. He subrayado los puntos en los que la sucursal hace hincapié especial. Esta es la traducción al español de las páginas 3 y 4 de la carta mencionada. Se omiten los 2 primeros párrafos por carecer de interés para el asunto que nos ocupa. Pregunta. En las reuniones de junio de la sucursal se abordó el asunto que se presenta en las páginas 34 y 35 de Ayuda para contestar, debido a la manera en la que durante años habíamos estado procediendo aquí con relación a la cuestión militar. Expuse el tema ante otros hermanos, algunos hermanos de entre ustedes, pero dado que pensé que pudiera no haber tenido en mente algunos detalles relacionados con este asunto, estimé que lo mejor era esperar y escribir desde aquí para obtener una respuesta.
Al hacer una revisión de los archivos, encontramos una carta, la número 123, con fecha 4 de enero de 1960, en la que preguntábamos qué es lo que deberíamos hacer a la vista de que muchos estaban pagando una cantidad de dinero para obtener el documento legal que se da a quienes están en edad militar. Sin embargo, en la pregunta no se hacía mención del hecho de que, cuando se obtiene dicho documento, el receptor del mismo pasa a la reserva de primera línea, sujeto a que se le pueda llamar en caso de que ocurra una emergencia que no pueda ser debidamente atendida por el ejército uniformado. De modo que la pregunta es, ¿afecta este extremo a la norma comunicada en la página 2 de su carta del 2 de junio de 1960, que daba respuesta a nuestra carta antes mencionada? Su carta decía: con respecto a quienes eluden el entrenamiento militar mediante el pago de dinero a los oficiales implicados en el asunto, hay que considerarlo de la misma manera que lo que sucede en otros países de América Latina, en donde los hermanos, para salvar la situación, han pagado dinero a algún oficial militar para poder mantener su libertad y llevar a cabo la actividad teocrática. Si hay miembros del estamento militar dispuestos a aceptar ese arreglo a cambio de una propina, la responsabilidad recae sobre estos representantes nacionales. El dinero en esos casos no va a parar a las arcas del estamento militar, sino que se lo queda a quien toma parte de ese arreglo. Si la conciencia de ciertos hermanos les permite entrar en este tipo de transacciones en aras de mantener a salvo su libertad, por nuestra parte no hay nada que objetar. Naturalmente, si ello les ocasionara algún tipo de dificultad, serían ellos quienes tendrían que hacer frente a la misma, sin que nosotros pudiéramos prestarles asistencia alguna. Pero si esa práctica es algo habitual y es tolerada por los inspectores sin que sea objeto de investigación, entonces el asunto se puede pasar por alto y aprovechar las ventajas que de ello se derivan. En el caso de que surgiera una emergencia militar y estos hermanos tuvieran que afrontar las exigencias derivadas de su cartilla militar, no podrían sortear la situación mediante el pago de dinero. Habrían de probar entonces su valor y demostrar fehacientemente que están a favor de la neutralidad cristiana ante una prueba determinante. Nos hemos atenido a la doctrina expresada en la parte de su carta que hemos citado, pero parece que pudiera verse afectada si tenemos en cuenta el hecho de que estos hermanos pasen a la reserva de primera línea. Naturalmente parece cierto que la bendición de Jehová ha estado con sus siervos aquí, ya que ha habido mucho progreso a través de los años, aun teniendo en cuenta que la mayoría de los siervos de circuito y de distrito, así como miembros de la familia de Betel, han seguido este proceder de soborno. Apreciaríamos muchísimo cualquier información al respecto de su parte en cuanto si debiera o no llevarse a efecto algún cambio. En caso de que en efecto hubiera de hacerse algún cambio y no se debiera seguir con esta manera de proceder, los hermanos se verían privados de la posibilidad de obtener pasaporte, aunque podría asistir a las asambleas dentro del país. Si hubiera cambio, ¿en qué situación quedarían los que están en la reserva de primera línea? ¿Cómo se debería manejar la situación? La construcción de nuestro nuevo edificio progresa a buen ritmo y esperamos verlo terminado y listo para ser utilizado en alabanza a Jehová y para la edificación de los hermanos en las asambleas que en el mismo se celebren. Cuenten con mi amor y mis mejores deseos. Su hermano y consiervo, whatever. La respuesta enviada con fecha 5 de septiembre de 1969 se muestra en la página siguiente. Lleva el sello de la Corporación de New York, pero las siglas que preceden a la fecha indican que fue escrita por el presidente a través de un secretario. La A es símbolo reservado para el presidente y G representa a uno de sus secretarios. Teniendo en cuenta que en las oficinas centrales se tenía conocimiento del horrendo sufrimiento de los testigos de Malagüe, a causa de su rotundo rechazo a pagar por el carné de partido en 1964 y 1967, que el gobierno del país había promovido activamente, consideremos la respuesta que se envió a la pregunta de la sucursal de México con fecha 5 de septiembre de 1969. En la siguiente página se incluye la traducción de esta carta al español. Esto es lo que dice Nathan H. Knorr.
Sucursal de México, queridos hermanos. En nuestro poder obra la carta del 27 de agosto, en la que nos preguntan sobre los hermanos que, habiéndose registrado en las oficinas de conscripción, estar ahora en la reserva de primera línea. La carta del 4 de febrero de 1960 que ustedes citan contiene cuanto pudiera decirse sobre el tema. No hay nada más que añadir. La responsabilidad por lo que debiera hacerse en el caso de que fueran llamados a filas, recaerá sobre esas personas y será ese el momento para que actúen. Entretanto, los hermanos que se han registrado y quienes han pagado una propina, están libres para continuar en el servicio. No es que estemos dando nuestra aprobación, sino que es su propia conciencia, no la nuestra, es la que les ha permitido obrar de esa manera. Si su conciencia les ha permitido obrar así, sin comprometer en absoluto su fe, sencillamente dejen las cosas tal como están. No hay motivo para que hayan de dar una respuesta a cualquier pregunta, u ofrecer comentarios a las personas, ni entrar en discusión. Puede que algún día tengamos que encarar este asunto y se vean obligados a tomar una decisión, tal como se indica en la carta, y entonces se vean obligados a decidir. No nos corresponde tomar decisiones en la vida de los demás alrededor del mundo. Si la conciencia de esas personas les ha permitido utilizar ese recurso y registrarse en la reserva, es cosa de que a ellos concierne, en el caso que les cause preocupación. No es un asunto por el que la oficina de la sucursal haya de preocuparse. La sociedad ha dicho siempre que las personas han de someterse al cumplimiento de la ley. Si la persona ha obrado de la manera que ustedes describen en su carta sin que les moleste su conciencia, dejemos las cosas tal como están. No hay motivos para que decidamos en la conciencia de otras personas ni entrar en razonamientos o discusiones sobre el asunto. Si estas personas no han adquirido compromiso en relación a tomar las armas y lo que han hecho les permite seguir transformando sus espadas en podaderas, la responsabilidad por esa decisión recae sobre ellos. Si cambiaran esa posición en sus vidas, ese sería el momento para que los superintendentes de congregación actuaran. De modo que dejen las cosas tal como están desde febrero de 1960 sin más comentarios. Que la rica bendición de Jehová esté con todos ustedes. Sus hermanos. Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Lo que hace que todo esto resulte tan absolutamente increíble es que la postura de la organización en lo que se refiere a ser miembro del ejército siempre ha sido considerado de la misma manera que formar parte de una organización política. En ambos casos, cualquier testigo que pase a pertenecer a esas asociaciones automáticamente es considerado como desasociado. Pero el comité de la sucursal de México había dejado meridianamente claro que todos aquellos testigos que habían cumplido con su certificado de servicio militar mediante soborno habían pasado a formar parte de la reserva militar de primera línea. Los testigos de Jehová de Malawi arriesgaron y pusieron en peligro su vida, sus casas y sus tierras por apegarse a la posición adoptada por la organización en su país. En México, sin embargo, no existía tal riesgo, sino que se aplicó una política sumamente suave. Aquí se podía estar en la reserva de primera línea del ejército y ser superintendente de circuito y distrito, así como miembro de Betel. El informe del comité de sucursal como respuesta al estudio llevado a cabo lo deja bien claro, como también pone de manifiesto lo habitual que había llegado a ser entre los testigos la práctica del soborno para obtener el certificado. Viene a decir así: como se dice en la carta de Brooklyn arriba mencionada, los hermanos deben guiarse por su propia conciencia en este asunto. Algo que, sin embargo, sería bueno clarificar es que ha llegado a ser muy común en la organización en México la obtención de la cartilla por este método, pagando.
Los inconvenientes que conlleva el no disponer de la cartilla son el no poder salir del país, cosa que con frecuencia hacen los hermanos de este país cuando asisten a las asambleas de los Estados Unidos, o encontrar ciertas dificultades para conseguir un trabajo cuando se requiere dicho documento. Aparte de eso, no hay razón alguna de peso para intentar obtener dicho documento. Pero resulta tan fácil su obtención. Incluso los jóvenes que lo han obtenido informan sobre la manera de conseguirlo a los que les preguntan, sin que lleguen a plantearse si es correcta la obtención de este documento de la manera que se ha mencionado. Literalmente, miles de testigos en México conocían lo verídico de la descripción que se hace de la situación. Todos los miembros del comité de sucursal tenían ese conocimiento, y la totalidad de los miembros del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová de entonces sabían cuál era la posición de la sede mundial al respecto. Muy poca gente, sin embargo, fuera de México, tenía idea de lo dicho. Con toda probabilidad, nadie de entre los testigos de Jehová de Malawi estaba al tanto de esta importante postura. No se me ocurre que pueda darse otra manera doble de actuar tan clara como esta. Ni soy capaz de concebir un razonamiento tan retorcido como el que hizo posible una situación como la de México, al tiempo que se argumentaba tan enérgica y dogmáticamente sobre lo digno de condena que es aceptar el servicio alternativo porque, comillas, el gobierno lo considera como una manera de cumplir con el servicio militar. Un, comillas, reconocimiento tácito de la máquina de guerra de César. Los mismos que en las sesiones del cuerpo gobernante hacían aquellas declaraciones, que insistían en que no queremos que haya zonas grises y que los hermanos tienen necesidad de que se les eduque la conciencia, dijeron todo eso a sabiendas de que entre los testigos de Jehová de México era una práctica habitual que duraba más de 20 años el pago de soborno para obtener un certificado afirmando que habían cumplido con los requerimientos del servicio militar. Y tal práctica era considerada oficialmente por la sede central como algo perteneciente a la conciencia privada. Con todo, algunos miembros, felizmente solo una minoría en algunas sesiones, abogaron enérgicamente en pro de mantener la posición tradicional que consideraba como desasociado a todo aquel que, a una pregunta del juez relacionada con llevar a cabo trabajo en un hospital, respondiera sencilla y verdaderamente que su conciencia lo aceptaría. Aquellos hombres mantenían su apoyo a tal posición al mismo tiempo que eran conocedores de que en México personas que ocupaban el puesto de anciano, superintendente de circuito, superintendente de distrito o que eran miembros del personal de la oficina sucursal habían sobornado a funcionarios para obtener su certificado militar complementando, quedando establecido que a partir de ese momento pasaban a formar parte de la reserva de primera línea del aparato militar de la maquinaria de guerra. Uno de los miembros del cuerpo gobernante, al argumentar a favor de la línea tradicional, había citado a Richard Abrahamson, miembro del comité de sucursal de Dinamarca, quien había dicho con respecto al servicio alternativo: me estremece la idea de que pueda permitirse que sean los propios jóvenes quienes asuman la responsabilidad en esa decisión. Aun así, la recomendación oficial que la sede central de la organización envió a la sucursal de México establecía que el pago de soborno por parte de los jóvenes para obtener un documento falsificado que los colocaba en la reserva de primera línea era un asunto que a ellos concierne en el caso que les cause preocupación. No es un asunto por el que la oficina de la sociedad haya de preocuparse. Más adelante la carta decía: no hay motivos para que decidamos en la conciencia de otras personas. ¿Por qué no se siguió el mismo criterio con respecto a Malawi? Dudo mucho que la mayoría de los testigos de aquel país hubiera llegado a la misma conclusión que el personal de la oficina sucursal. Es asimismo dudoso que hubiera un solo nativo de Malawi entre los responsables de la sucursal
que elaboraron esa norma a la que había de atenerse todos los testigos de Malawi. No recae responsabilidad alguna sobre los que ostentan puestos de autoridad en la organización, por lo que constituye una grotesca disparidad de criterio en las directrices. Debe notarse que, a la vista del fracaso de las autoridades de Malawi por mantener los altos principios de su constitución, la sociedad Watchtower había determinado que la responsabilidad última por la injusticia cometida debería descansar en el presidente Banda. Si él lo sabe, el maltrato de los testigos, y permite que continúe, entonces seguramente él, como líder de su país y del partido del Congreso de Malawi, debe llevar la responsabilidad por lo que está sucediendo en su país y en el nombre de su partido. Igualmente, miembros del Parlamento y del partido que han incitado a la juventud a violencia o que se hayan hecho los ciegos ante lo que está sucediendo no pueden ser eximidos de responsabilidad. ¿Pueden los siervos civiles, oficiales policíacos, la profesión legal y otros oficiales responsables, quienes por estar preocupados por mantener segura su posición aprueban por silencio lo que está sucediendo en Malawi, ser absueltos ellos mismos de responsabilidad? Palabras de la revista Despertar del 8 de febrero de 1968. Esa misma regla por la que la organización juzgó las acciones de las autoridades de Malawi es la que debería ser aplicada también a la organización Watchtower. Si el cuerpo gobernante, conocedor no solo de lo que se había dicho sobre las autoridades de Malawi y su responsabilidad, sino también de la posición mantenida por la organización en México, realmente creía que la posición promulgada entre los hermanos de Malawi era la correcta, entonces ciertamente deberían haberse sentido impelidos a rechazar la posición adoptada en México. Para sostener la rígida determinación tomada en Malawi, deberían haber estado plenamente convencidos de lo recto de esa manera de proceder, sin la menor duda en cuanto a que se trataba de la única postura que debiera adoptar un cristiano verdadero, basada sólida y firmemente en la palabra de Dios. Permitir de alguna manera la posición adoptada en México suponía la negación de que estuvieran en esa convicción. Si en cambio creían que el proceder adoptado en México, permitiendo el ejercicio de la conciencia personal, como la obtención del certificado militar, incluso de manera ilegal, era el apropiado, o cuando menos aceptable, entonces deberían haber acordado el mismo derecho para los hermanos de Malawi, para que hicieran uso de su conciencia en un asunto en el que no existía el soborno, la ilegalidad ni la falsificación. Cualquier actitud evasiva de cerrar los ojos a la realidad o permitir mediante el silencio, dos reglas de medir, quizá por estar preocupados por su seguridad en la posesión, representaría haber adoptado el mismo proceder por el que se había condenado a los funcionarios de Malawi, desde el más alto al más bajo. ¿Qué es lo que en realidad comentó el cuerpo gobernante en las sesiones en las que se trajo a su consideración la información sobre el caso de México? La normativa para México había sido elaborada inicialmente por tan solo dos personas, el presidente Nathan Knorr y el vicepresidente Fred Franz, pero ahora todo el cuerpo tenía conocimiento de la misma. ¿A qué grado se sintieron responsables y cuál fue su reacción ante la evidente contradicción entre esa posición y la que se adoptó en Malawi? Cuando saqué a colación el tema, no hubo palabra alguna de desaprobación, ni se manifestó indignación moral por parte de quienes se habían expresado tan tajantes e intransigentes contra el servicio alternativo. No hubo apelación alguna para que se cambiara la manera de actuar que se seguía en México, condenando hasta el más leve indicio de transigencia. A pesar de que una tercera y una cuarta oleada de violencia habían golpeado a los testigos de Malawi, 1972 y 1975, no escuché expresión alguna de desaliento ante la aplicación de criterios tan dispares como el que se seguía en Malawi y el que era seguido en México.
La mayoría de los miembros parecían entender que para ellos era aceptable compatibilizar la actitud relativa al caso de México y al mismo tiempo aplicar una norma absolutamente distinta en otros países. Una vez más, no creo que el problema radique en las personas, en aquellos que estuvieron envueltos en la cuestión. He llegado a la conclusión de que tal actitud es en realidad algo típico de cualquier estructura de autoridad que asume un criterio legalista en el cristianismo, facilitando a quienes detentan esa autoridad el que puedan percibir la posibilidad de aplicar dobles normas de conducta sin tener mayores escrúpulos de conciencia. A favor de los hermanos de México hay que decir que se sintieron perturbados interiormente al tener conocimiento del sufrimiento que estaban experimentando los testigos de Malawi por negarse a pagar un precio legal y de una manera legal por una tarjeta del partido que gobernaba en el país, mientras ellos estaban actuando ilegalmente cuando conseguían su certificado militar mediante soborno. Sin embargo, quienes en Brooklyn estaban en la cima, en la llamada Torre de Marfil, se mostraban extrañamente ajenos a tales sentimientos, insensibles a las consecuencias para aquella gente por aquella manera doble de actuar. También eso creo que es consecuencia del sistema y es una de las razones por las que personalmente lo considero tan repulsivo. Todos los miembros del cuerpo gobernante estaban completamente enterados de la norma en México para finales de 1978. Casi un año más tarde, en septiembre de 1979, el cuerpo gobernante reanudó su debate sobre el servicio alternativo para el que aún no se había tomado una decisión. En esta ocasión fue motivado por una carta procedente de Polonia, llamando la atención en cuanto a que el servicio alternativo podía ser una trampa para adoctrinar a los hermanos. Milton Henschel urgió a ejercer suma cautela, pronunciándose a favor de la práctica de muchos testigos polacos que oportunamente decidían ir a trabajar a las minas de carbón con el fin de evitarse el reclutamiento. Lloyd Barry insistió en que los testigos deberían mantenerse libres de la organización militar. Ted Jarax dijo que nuestros hermanos van a tener problemas y esperan la orientación de la organización de Jehová, necesaria para evitar diversidad de opiniones. No deberíamos transmitir a los hermanos la idea de que el cuerpo gobernante está diciendo, adelante, sométanse a las enseñanzas, a las ordenanzas del servicio alternativo. Gary Barber expresó la idea de que en este tema no hay lugar para que se ejercite la conciencia. Es algo en lo que hemos de intervenir sin hacer concesiones. Frederick Franz dijo que nuestra conciencia ha de ser entrenada por la Biblia. Y de nuevo mostró su apoyo a la doctrina tradicional en contra de la aceptación del servicio alternativo. Para ese entonces, Edward Chitty había dejado de ser miembro del cuerpo gobernante, habiendo hecho efectiva su renuncia de acuerdo con los deseos del cuerpo gobernante. Grant Sweeter no estaba presente en la reunión. Él y Chitty habían emitido voto favorable al cambio de la norma en la reunión del 15 de noviembre de 1978, pero había dos miembros nuevos en el cuerpo, Jack Barr de Inglaterra y Martin Poitzinger de Alemania, que asistieron a la reunión del 15 de septiembre de 1979. Una vez se hubo llegado a la presentación de una moción, el voto quedó dividido exactamente por la mitad. 8 a favor de que se produjera un cambio y 8, entre ellos los dos miembros nuevos, en contra. El 3 de febrero de 1980 se retomó el tema en el orden del día. Para entonces había pasado más de un año de mi visita a México y Albert Schroeder había llevado a cabo otra visita anual a ese país. Los miembros del comité de sucursal volvieron a expresarle su inquietud por la práctica de soborno como medio para obtener documentos falsificados del servicio militar. A su regreso, Albert Schroeder informó al cuerpo sobre la persistencia de esta situación. Era evidente por los comentarios de varios miembros durante la sesión de que en ninguna manera se alcanzaría una mayoría de 2/3 en uno u otro sentido
que decantara una toma de decisión sobre el asunto del servicio militar, por lo que no se presentó moción alguna. El tema quedó archivado. Desde que se había recibido la carta de Michael Weber, anciano belga, en febrero de 1977, hasta, hasta febrero de 1980, el cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová había intentado resolver esa cuestión en 6 ocasiones diferentes sin haberlo conseguido. Entretanto, ¿qué ocurría con los afectados por aquella norma que continuaban vigentes, aquellas personas que la atalaya denominaba miembros comunes? ¿Estaban de igual manera en condiciones de aplazar indefinidamente el asunto? En absoluto. La incapacidad del cuerpo gobernante para alcanzar la indispensable mayoría de 2/3 para los varones testigos de Jehová que, en cualquier parte del mundo, se dejaran guiar por su conciencia y aceptaran el servicio alternativo como un requisito legítimo del gobierno, suponía asumir el costo de considerarse fuera de la organización como personas que hubieran sido expulsadas de la misma. También suponía que, mientras el cuerpo gobernante en pleno se mostraba dispuesto a que la norma vigente para México, que duraba 20 años, permaneciera sin alteración alguna, otra norma distinta continuara en Malawi sin cambio alguno. Dos clases de pesas para medir. Dos suertes de pesas son cosa detestable a Jehová, y una balanza defraudadora no es buena. Proverbios 20:23. Tal vez podamos llegar a entender el razonamiento de algunos miembros del cuerpo si tenemos en cuenta la existencia de otros factores entre los testigos de Jehová de México. Como resultado de la Revolución Mexicana y debido a una larga historia de mantenimiento de grandes extensiones de tierra y otras propiedades por parte de la Iglesia Católica en ese país, hasta hace poco la Constitución de México prohibía a las confesiones religiosas el derecho a la titularidad de bienes inmuebles. Las iglesias y sus bienes estaban en efecto bajo la custodia del gobierno, que permitía el uso de los mismos a las organizaciones religiosas. Debido a la explotación ejercida en el pasado por parte del clero extranjero, no se permitía a misioneros o ministros religiosos actuar como tales en territorio mexicano. ¿Qué representaba todo ello para la organización de los Testigos de Jehová? La administración en la sede central de los Testigos de Jehová había decidido muchas décadas atrás que, en vista de la vigencia de aquella ley, los Testigos de Jehová se presentaran como una organización cultural, no como una organización religiosa. La corporación local que se formó en el país, la Torre del Vigía, se registró como tal ante el gobierno de México. De modo que, por muchas décadas, los Testigos de Jehová en México no hablaban de celebrar reuniones religiosas ni de tener reuniones religiosas, sino de asistir a reuniones culturales. En esas reuniones no se hacían oraciones, ni se cantaban cánticos, cosa que también sucedía en sus grandes asambleas. Cuando predicaban por las casas, únicamente llevaban la literatura de la Watchtower. Los testigos decían que la Watchtower suministraba ayuda para ayudarlos en su actividad cultural. No llevaban la Biblia en la predicación de casa en casa, ya que eso los delataría como personas envueltas en una actividad religiosa. El grupo de testigos de una zona determinada no era identificado como una congregación, sino como una compañía. No hablaban de llevar a cabo bautismos, sino que estos se llevaban a cabo bajo el lenguaje de el símbolo. Tal doblez de lenguaje no era la consecuencia de estar viviendo bajo un régimen totalitario que tomara medidas represivas contra la libertad de culto. De hecho, el gobierno de México se había mostrado considerablemente indulgente para con los testigos de Jehová, pues con toda probabilidad sabía que lo de la, comillas, organización cultural no era más que un subterfugio. Está claro que se trataba de que las leyes del gobierno relativas a las propiedades de las organizaciones religiosas les afectaba de pleno. En los años 70, mi esposa y yo asistimos a una asamblea internacional en la Ciudad de México
y nos hospedamos en el Betel de la sociedad. Estuvo también el presidente Nor, quien hizo un recorrido por varios edificios de la sucursal con un grupo de nosotros. Durante aquel paseo, comentó expresamente sobre la calificación de comillas organización cultural, según la ley que regía en México, refiriéndose específicamente como una razón principal para esa inusitada denominación al hecho de que de esa manera era posible mantener el control de las propiedades de la organización en ese país. Tampoco cabe pensar que esa política tuviera su origen en los propios testigos de Jehová de México. Fue algo concebido y puesto en práctica por la sede central en Brooklyn, Nueva York.